Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y contarme en los comentarios desde qué lugar nos acompañas. El féretro de Lucía descendía despacio hacia la tierra mojada del cementerio Jardín, mientras yo sostenía un paraguas bajo la lluvia de Bogotá. 46 años de matrimonio llegaban a su cierre con el golpe apagado de la tierra cayendo sobre la madera pulida. A mi lado había un vacío inmenso, el lugar donde debía estar mi hija. Marta no apareció en el hospital durante los últimos 3 meses del deterioro de Lucía. No respondió ninguna de mis 47 llamadas. Tampoco contestó los mensajes angustiados de su madre, que solo quería verla una vez más. Y ahora, mientras yo veía despedirse al gran amor de mi vida bajo la tierra colombiana, ella seguía ausente. «Don Manuel», dijo el padre Julián, apoyando una mano en mi hombro, «Lucía ya descansa. Su dolor terminó». Asentí sin decir nada. El mío, en cambio, apenas empezaba. Los vecinos, amigos de toda la vida, se fueron acercando uno por uno para acompañarme en el duelo. Doña Teresa me abrazó entre lágrimas. Don Ricardo me estrechó la mano con fuerza. La vida del barrio había girado tantas veces alrededor de Lucía. Su risa contagiosa, su generosidad sin medida, sus tamales en diciembre, su café servido con cariño cada tarde. «¿Marta no pudo venir?», preguntó doña Teresa con cautela. «Está ocupada», mentí. La seguía protegiendo, incluso en su ausencia. Regresé solo a la casa que Lucía había llenado de luz durante casi medio siglo. Las paredes aún conservaban el rastro de sus medicinas, del aroma de las flores que habían traído los vecinos, del desgaste silencioso de aquel año tan duro. Me senté en nuestra cama y lloré como no había llorado en mis 72 años. Lo que yo no sabía era que mi hija sí estaba pendiente de todo. Solo estaba esperando el instante exacto. 3 días después del funeral, intentaba comprender cómo seguir adelante en una casa habitada por recuerdos. Cada rincón llevaba la huella de Lucía, su taza preferida en el armario, sus pantuflas junto a la cama, su suéter todavía colgado en el respaldo de la silla del comedor. A las 10 de la mañana estaba preparando café cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba ella. Marta, mi hija de 44 años, a quien no veía desde hacía 7 meses, de pie en el umbral, con una maleta pequeña y lágrimas deslizándose por su rostro perfectamente maquillado. «Papá», soltó la maleta y me abrazó. «Lo siento tanto. Perdóname por no haber estado aquí. Perdóname por todo». Su abrazo me resultó extraño, demasiado perfecto, demasiado ensayado. Pero yo era un viudo de apenas 3 días, intentando no hundirme en mi propia tristeza. Necesitaba creer que, por fin, mi hija había regresado. «Pasa, hija», le dije con la voz rota. Entró arrastrando la maleta y observó la casa como si la viera por primera vez, o quizá como si estuviera calculando algo. «La casa se ve distinta», dijo, dejando la maleta junto a la puerta. «Tu madre ya no está. Todo se ve distinto». Ella bajó la mirada un instante y después añadió: «Papá, vine a quedarme contigo unos días. No puedes pasar por esto solo. Necesitas a tu familia». Familia. La palabra sonó vacía al salir de la boca de alguien que ignoró 47 llamadas de su padre, suplicándole que viniera a despedirse de su madre. Pero yo quería creer. Dios mío, cuánto quería creer que mi hija había vuelto por amor, y no por otra razón. «Gracias, Marta. Me va a hacer bien tener compañía». Ella sonrió, pero fue una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Esa noche, después de una cena silenciosa en la que apenas probó la comida que preparé siguiendo las recetas de Lucía, Marta se disculpó más temprano de lo normal. «Estoy agotada por el viaje, papá. ¿Te molesta si me acuesto ya?» «Claro que no, hija. Descansa». La oí subir las escaleras rumbo a su antigua habitación, la misma que Lucía había conservado intacta desde que Marta se fue de casa hacía 20 años. Allí seguían sus fotos de adolescencia, los pósters de sus grupos favoritos, los recuerdos de una joven que ya no existía. Yo me quedé en la sala mirando álbumes de fotos. Lucía y yo, el día de nuestra boda. Lucía embarazada de Marta. Lucía enseñándole a Marta a preparar arepas. Lucía, Lucía, Lucía. Toda mi vida había sido ella. Cerca de la medianoche escuché la voz de Marta al teléfono. Hablaba desde arriba, pero el silencio de la casa dejaba caer cada palabra. «Te digo que sí. Está solo. La casa vale fácil una fortuna y seguro tiene dinero guardado». Hubo una pausa. «No sospecha nada. Está demasiado hundido. En 3 días como mucho nos vamos a Cartagena con todo». Sentí que la sangre se me helaba. Mi propia hija estaba planeando aprovecharse de mí.
No, denunciar a su propia hija no lo haría jamás. El viejo nunca se atrevería. Después se rió. Fue una risa fría, desconocida, una risa que jamás le había escuchado. Y entonces entendí que había cometido un error enorme sin darme cuenta. Creer que la sangre siempre garantiza lealtad. A la mañana siguiente me levanté con los ojos hinchados, no por haber llorado a Lucía, sino por la rabia que ahora me provocaba Marta. Pero en 72 años uno aprende ciertas cosas, y una de ellas es que la mejor jugada es la que el otro no alcanza a imaginar. Bajé a las 7 y preparé el desayuno como siempre. Arepas, huevos revueltos y café recién hecho. Los mismos sonidos, los mismos aromas de aquellas mañanas que Lucía sabía llenar de vida. Marta apareció a las 9, ya vestida y maquillada, demasiado arreglada para alguien que supuestamente estaba de luto. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» «¿Cómo se puede?», respondí mientras le servía café. Se sentó frente a mí y empezó a golpear suavemente la mesa con sus uñas rojas, perfectamente pintadas. «Papá, tenemos que hablar de algunas cosas. Las finanzas de mamá, los papeles de la casa, las cuentas bancarias. Quiero ayudarte a poner todo en orden. Es muy pronto para pensar en eso, hija. Lo sé, pero es mejor hacerlo ahora que estoy aquí para ayudarte. Ya estás mayor, papá, y estas cosas pueden confundirte. Mayor, confundirte. Esas palabras que algunos usan cuando quieren hacerte sentir incapaz sin decirlo de frente. Tienes razón. Después del desayuno podemos revisar algunos papeles». Su sonrisa se abrió un poco más. «Perfecto. Sabía que lo entenderías». Pasamos la mañana revisando documentos que yo mismo había preparado con cuidado la noche anterior, después de escuchar su conversación, copias de escrituras, estados de cuenta incompletos, papeles con la información justa para que viera exactamente lo que yo quería mostrarle. «Papá, ¿dónde está el testamento de mamá?», preguntó con aparente naturalidad mientras fingía ordenar los documentos. «Con el notario, el doctor Salazar, en la carrera». «¿Y tú ya tienes tu testamento actualizado?» «Sí. Todo sería para ti, por supuesto. Eres mi única hija». Sus ojos se iluminaron, pero no con ternura. Lo que brilló allí fue otra cosa, una ambición imposible de disimular. «No digas eso, papá. Todavía te quedan muchos años por delante». Pero su voz decía algo muy distinto. Por la tarde insistió en salir a comprar unas cosas necesarias para la casa. Regresó 3 horas después con una sola bolsa del supermercado, y adentro no había más que unas compras pequeñas que apenas justificaban la salida. 3 horas fuera no se explicaban por unas compras tan pequeñas. Lo más probable era que hubiera estado reuniéndose con ese hombre al que mencionó en la llamada de la noche anterior. Esa misma noche, después de otra cena cargada de tensión, volvió a hacer una llamada. Esta vez me aseguré de colocarme justo en el lugar desde donde podía escuchar cada palabra. «Mañana», susurró, «mañana lo hago. Ya tengo las pastillas. Las disuelvo en su café de la mañana. Con eso se queda dormido el tiempo suficiente para vaciar la caja fuerte e irnos. Pastillas». Mi propia hija estaba planeando dejarme inconsciente. «No, no le va a pasar nada grave. Solo son pastillas para dormir. 3 tabletas trituradas en café caliente. Ni siquiera se dará cuenta». Apreté con fuerza el barandal de la escalera mientras escuchaba. «Yo también te amo. Mañana, a esta hora, ya iremos rumbo a la costa con dinero suficiente para empezar de nuevo». En ese instante todo cambió. Subí en silencio a mi habitación y marqué el único número que sabía que podía ayudarme. Era Javier, mi sobrino, abogado penalista. «Tío Manuel, ¿qué ocurre?» «Ya son casi las 11 de la noche. Se lo conté todo. La llamada de la noche anterior, la de esa misma noche, los planes de Marta». «Tío, esto es gravísimo. Necesitas denunciar». «Todavía no. Primero necesito una prueba que ni ella misma pueda negar». «¿Y qué piensas hacer?» «Algo que me enseñó Lucía. A veces, para atrapar a quien pretende quedarse con lo ajeno, hay que dejarle creer que ya ganó». A la mañana siguiente, Bogotá amaneció cubierta por nubes grises. Yo llevaba despierto desde las 5, preparando en silencio el escenario del que sería el peor error de Marta. A las 8:30 escuché sus pasos bajando la escalera. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Buenos días, hija. ¿Sabes qué? Hoy quiero prepararte el desayuno yo. Tú has hecho todo estos días. Déjame cuidarte un poco». Ahí estaba la trampa, cerrándose poco a poco. «Sería un gesto muy bonito, Marta. Siéntate en la sala. Yo me encargo de todo». Me acomodé en mi sillón favorito, el que quedaba justo en el ángulo perfecto para ver la cocina reflejada en el espejo del comedor.
Lucía había colgado ese espejo hacía 30 años porque le gustaba observar la cocina mientras tejía en la sala. Aquella mañana, ese mismo espejo me permitió seguir cada movimiento de Marta sin que ella sospechara nada. La vi sacar la cafetera, moler los granos, poner el agua a hervir. Todo parecía normal, hasta que metió la mano en el bolsillo y sacó un frasco pequeño. Lo abrió. Sacó 3 pastillas blancas y empezó a triturarlas con el mango de un cuchillo sobre el mostrador. Sentí el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a delatarme. El polvo cayó dentro de una de las 2 tazas que había preparado. La taza azul, mi favorita. La que Lucía me regaló en nuestro aniversario número 25. Después vertió café en ambas, añadió azúcar y leche en la mía, justo como me gustaba. Un detalle que habría sido enternecedor en cualquier otro contexto, si no fuera porque venía acompañado de una traición imposible de imaginar. «Ya casi está, papá», gritó desde la cocina, con una alegría fingida. Entonces se giró para buscar algo en el refrigerador. Un segundo. Eso fue todo lo que necesité. Me levanté sin hacer ruido, crucé el comedor en 4 pasos rápidos y cambié las tazas de lugar. La taza azul quedó en el lugar de la blanca, y la blanca pasó al sitio de la azul. Volví a mi sillón justo cuando Marta se giró con la leche en la mano. En ese instante, ella no tenía idea de que estaba a punto de caer en su propia trampa. Apareció llevando las 2 tazas sobre una bandeja, sonriendo como si quisiera parecer la hija perfecta. «Aquí tienes, papá. Café recién hecho. Hace muchísimo que no te preparaba uno». Me entregó la taza blanca, la que originalmente era para ella, la única que no tenía nada extraño. Ella se quedó con la azul, mi taza, la que llevaba las 3 pastillas trituradas. «Gracias, hija», dije, sosteniendo la taza con firmeza. «No es nada, papá. Después de todo lo que tú y mamá hicieron por mí, es lo mínimo». Nos sentamos juntos en la sala, ella en el sofá, yo en mi sillón. «Salud», dijo, levantando su taza. «Por mamá. Que descanse en paz». «Por tu madre», respondí, levantando la mía. Los 2 bebimos. El café estaba bien hecho. No tenía ningún sabor raro, ninguna señal evidente. Marta había sabido ocultarlo muy bien, solo que, sin saberlo, era ella quien se lo estaba tomando. «Papá, cuando terminemos el café, podríamos hablar de la caja fuerte». «¿Qué caja fuerte?» «La que mamá mencionó una vez. Dijo que allí guardabas documentos importantes». «Ah, sí. Claro, podemos hablar de eso». Ella sonrió y dio otro sorbo largo. Yo hice lo mismo, siguiendo el ritmo para no despertar sospechas. Pasaron 5 minutos de charla vacía. Marta hablaba de lo hermosa que seguía estando la casa, de sus recuerdos de infancia, de cuánto decía extrañar a Lucía. Palabras bonitas, pero huecas. 6 minutos. Ella apuró el último trago de su taza. «¿Quieres más?», le pregunté. «No, estoy bien, papá, aunque... ¿Te sientes bien? Te noto un poco cansado». «Estoy bien, hija. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?» «Yo estoy... La voz se le volvió pesada. «¿Hace calor aquí? ¿O soy yo?» 7 minutos. Se llevó una mano a la frente. «Papá, me siento rara, como mareada. ¿Quieres recostarte? No entiendo qué...». Sus párpados empezaron a caer. Intentó resistirse, pero en su rostro ya se veía la confusión de quien trata de entender algo que se le escapa. 8 minutos. Sus ojos se cerraron por completo. El cuerpo se le aflojó contra el sofá. La taza resbaló de su mano y cayó sobre la alfombra sin romperse. Marta había quedado profundamente dormida por las mismas pastillas que pensaba darme a mí. Saqué el teléfono con las manos temblorosas y marqué el número que Javier me había dejado. «Emergencias. ¿Cuál es su situación? Mi hija se ha desvanecido. Necesito una ambulancia y también a la policía. Creo que alguien puso algo en su bebida». La operadora tomó mi dirección y me aseguró que ya enviaban ayuda. Después llamé a Javier. «Tío, ¿salió como esperabas?» «Sí, está dormida. La ambulancia ya viene». «Entonces ya tienes lo necesario. El frasco sigue en su bolsillo. Las 2 tazas están aquí, con nuestras huellas. Y también tengo la grabación». «¿Qué grabación?» Lucía siempre fue muy cuidadosa con la seguridad desde que entraron a robar hace 10 años. Instalamos cámaras discretas en toda la casa, en la cocina, en la sala, en el comedor. Todo quedó registrado. Marta triturando las pastillas, echándolas en la taza, sirviendo el café, todo. Javier soltó el aire al otro lado de la línea. «Tío, eso la deja sin salida. Entre la grabación, el frasco y las tazas, la evidencia es clarísima. La verdad acababa de cambiarlo todo. Las autoridades llegaron poco después. La ambulancia fue la primera en aparecer.
Los paramédicos revisaron a Marta de inmediato. Sus signos vitales están estables, pero está bajo un efecto sedante fuerte. ¿Sabe qué pudo haber tomado? Creo que fueron pastillas para dormir, respondí, sacando el frasco. Encontré esto en su bolsillo. Saqué el frasco que había guardado mientras esperaba, usando un pañuelo para no alterar ninguna huella. El paramédico leyó la etiqueta con rapidez. Zolpidem, 10 miligramos. Si tomó 3 o 4 tabletas, puede quedar inconsciente durante varias horas. Tenemos que trasladarla al hospital. La policía llegó apenas 2 minutos después. Eran 2 agentes, uno joven y otro de mediana edad, con esa expresión de quien ya ha visto demasiado en la vida. ¿Don Manuel Vega?, preguntó el mayor. Sí, señor. Cuénteme exactamente qué ocurrió. Se lo relaté todo. La llegada inesperada de Marta, las llamadas nocturnas que alcancé a escuchar, el plan que había trazado para dejarme inconsciente, el cambio de tazas y la evidencia que lo demostraba. ¿Tiene pruebas de todo eso?, preguntó el agente. Sí, todo quedó grabado. Tenemos cámaras de seguridad instaladas desde hace años. El agente joven habló por radio mientras el mayor observaba las tazas que seguían en la sala. Don Manuel, necesito ver esa grabación. Los llevé hasta el estudio, donde el sistema almacenaba un mes completo de imágenes. Retrocedí hasta las 8:30 de esa mañana, y allí apareció, con una claridad imposible de discutir, Marta sacando el frasco, triturando las pastillas, dejándolas caer en mi taza azul y luego sirviendo el café. Después vino el instante en que ella se giró, y yo cambié las tazas. Todo quedó registrado con fecha y hora. «¡Dios santo!», murmuró el agente joven. «¿Su propia hija?». «Sí», respondí. «Mi propia hija». La voz ya no me salía con rabia, sino con un cansancio más hondo que cualquier enojo. «Don Manuel», dijo el agente mayor, «con esto estamos frente a un intento de robo agravado y otros cargos serios. En cuanto despierte, será puesta a disposición de la fiscalía. ¿Desea presentar denuncia formal?». Miré por la ventana hacia el jardín. Allí Lucía había pasado tantas tardes. Allí había cuidado flores, sembrado verduras, levantado un hogar. Allí también había criado a una hija que terminó convertida en una desconocida. «Sí», respondí al fin. «Sí, quiero denunciar». Marta despertó 6 horas después en el Hospital San Ignacio, esposada a la cama y con un agente vigilando en la puerta. Javier me llamó cuando la fiscalía terminó de interrogarla. «Tío», confesó todo. Con la grabación no tuvo cómo negarlo. Admitió que planeaba drogarte, llevarse el dinero de la casa y cualquier efectivo que encontrara. ¿Y el hombre de las llamadas? También cayó. Se llama Sergio Morales, tiene 38 años y antecedentes por fraude y hurto. Lo capturaron en un motel de Chapinero. Ya tenía las maletas listas y los pasajes para Cartagena, comprados para esta misma tarde. ¿Qué va a pasar ahora? La fiscalía pidió medida de aseguramiento porque existe riesgo de fuga. Ella y él enfrentan varios años de condena. Con la confesión y el video, el caso prácticamente está cerrado. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el silencio de aquella casa que Lucía había convertido en refugio, la misma que Marta había querido saquear. 2 días después fui a verla a la cárcel del Buen Pastor. Nos sentamos frente a frente, separados por un vidrio grueso, hablando a través de teléfonos conectados. Sin maquillaje, sin uñas pintadas, sin aquella actuación de hija preocupada, Marta se veía más pequeña, más frágil y también más real que nunca. «Papá», dijo con la voz rota, «lo siento, de verdad lo siento mucho». La miré fijamente. «¿Qué es lo que lamentas exactamente, Marta? ¿Haber planeado dejarme inconsciente y robarme? ¿O que te hayan descubierto?». Bajó la mirada. «Necesitaba el dinero. Sergio y yo tenemos deudas. Pensé que tú ni siquiera te ibas a dar cuenta. Tienes demasiado». Respiré hondo antes de responder. «Tengo lo que tengo porque trabajé 45 años. Porque tu madre y yo cuidamos cada peso. Porque construimos todo con esfuerzo, no aprovechándonos de nadie. Porque renunciamos a viajes, gustos y comodidades para darte estudios y oportunidades». «Lo sé, papá, pero…». La interrumpí antes de que terminara. «Tu madre te llamó 47 veces en 3 meses mientras se apagaba por la enfermedad. Ignoraste cada una de esas llamadas. Murió pidiéndome que no te guardara rencor por no haber venido. Murió protegiéndote. Y tú apareciste 3 días después de su entierro para intentar quitarme lo poco que me quedaba». Las lágrimas le corrían por el rostro. «Papá, por favor, soy tu hija». La miré con una calma que ya no nacía del amor, sino de la claridad. «No».
Mi hija desapareció el día en que decidió que el dinero valía más que su propia familia. Tú solo eres una mujer que lleva mi apellido. Su expresión cambió por completo. ¿Vas a dejar que me encierren? Tú ya te encerraste sola, Marta. Y no voy a retirar la denuncia. Vas a enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. Tal vez así aprendas lo que tu madre y yo no logramos enseñarte, que hay cosas que valen mucho más que cualquier cuenta bancaria. Me puse de pie para marcharme. Papá, espera. ¿De verdad puedes dejarme aquí? Me detuve apenas un segundo. Claro que puedo. Tú me dejaste solo en un hospital después de una cirugía del corazón. La diferencia es que yo no elegí ese momento. Tú sí elegiste este. Entonces lanzó la pregunta que terminó de confirmármelo todo. ¿Y qué va a pasar con la herencia? ¿Con la casa? Me giré lentamente antes de salir. La casa se convertirá en un refugio para mujeres que necesitan empezar de nuevo, en honor a Lucía. Ella siempre quiso tender la mano a quien de verdad lo necesitara, y mi dinero irá a fundaciones dedicadas a acompañar a personas enfermas y a sus familias. Tú recibirás exactamente lo mismo que intentaste dejarme a mí. Hice una pausa. Nada. Sus gritos me siguieron por el pasillo mientras me alejaba, por última vez, de alguien a quien un día llamé hija. Un año después, el refugio Lucía Márquez abrió sus puertas en lo que había sido mi hogar durante décadas. 20 mujeres y sus hijos encontraron allí tranquilidad, justo en las habitaciones donde Lucía y yo habíamos criado a Marta, donde alguna vez imaginamos una familia aún más grande. Yo me mudé a un apartamento pequeño en Chapinero. 2 habitaciones eran más que suficientes para un hombre de 73 años que por fin había entendido algo esencial. El tamaño de un lugar no importa cuando está lleno de afecto sincero. Javier iba a verme cada semana. También seguían visitándome algunos vecinos de toda la vida. Doña Teresa me llevaba tamales de vez en cuando. Don Ricardo y yo seguíamos jugando ajedrez los domingos. Marta cumplió 2 años de condena antes de salir con libertad condicional. Supe que Sergio la dejó apenas un par de meses después, llevándose incluso el poco dinero que ella había conseguido reunir. Tiempo después me envió una carta. Papá, he tenido 2 años para pensar en todo. Y sí, tenías razón. El dinero no valía nada frente a lo que perdí. Perdí a mi madre sin despedirme. Te perdí a ti por culpa de mi propia ambición. Y perdí años de mi vida por algo que ni siquiera llegué a disfrutar. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que por fin entendí lo que mamá intentó enseñarme siempre, que la familia y el amor son lo único que de verdad permanece. Espero que seas feliz. Te lo mereces. Marta. Guardé la carta en un cajón y no respondí. Tal vez algún día, tal vez nunca. Solo el tiempo podía decirlo. Por mi parte, cada domingo iba al cementerio a visitar la tumba de Lucía. Le hablaba del refugio, de las mujeres y los niños que ahora vivían seguros gracias a su recuerdo, de cómo su deseo de ayudar a otros se había convertido en algo real. Tenías razón, amor, le dije una mañana, dejando rosas frescas junto a su lápida. Marta nos quiso a su manera, solo que su manera estaba llena de heridas y egoísmo. No fue culpa nuestra. Hicimos todo lo que pudimos. El viento de Bogotá movió suavemente las hojas de los árboles del cementerio, y por un instante habría jurado escuchar la risa de Lucía, tranquila, cálida, en paz. Y yo también estaba en paz. Había perdido a mi esposa. También había perdido a la hija que creí conocer. Pero había ganado algo que no tenía precio: mi dignidad, mi verdad y la certeza de haber hecho lo correcto. A los 73 años entendí, por fin, que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que cuida tu corazón. Y el mío, aunque marcado por el dolor, seguía en pie. Si esta historia te llegó al alma, acompáñanos con tu like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por estar aquí.